Keiko Fujimori dijo que no iba a ser un discurso con mensajes vacíos. Y sin embargo, lo que encontramos fue eso, realmente vacío y con muy pocos datos consistentes. Acompáñenme para verlo. Bueno, vamos a decir entonces que Keiko Fujimori comenzó evidentemente con saludos protocolares a muchos de los asistentes, pero cuando pasó de frente al discurso, entonces comenzó a través de una especie de diagnóstico situacional del país que estaba recibiendo, y así dijo que, voy a leer un fragmento de lo que dijo: ante el país y ante Dios, ante la historia y ante todos ustedes, he pronunciado el juramento más sagrado que puede asumir un ciudadano. Y dijo a continuación: defender la Constitución, proteger las libertades de nuestro querido pueblo. Y la primera pregunta es, ¿qué Constitución es la que defiende? ¿La que ha deformado con leyes ordinarias? ¿Qué libertad es la que protege? ¿La que protege la libertad de reprimir las protestas? ¿La libertad de elegir autoridades de manera correcta? ¿Protege acaso la libertad de expresión? Lo que sí dijo Keiko Fujimori es que su periodo de gobierno iba a durar 5 años, ni un día más. Habría que decir que lo ha dicho varias veces y como que ese es un tema que le preocupa. Luego de eso dijo: este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos, sobre todo, dijo, de quienes durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país. También dijo: el diagnóstico de nuestra patria en este momento es complejo y doloroso. Recibimos un país marcado por el abandono. Deslinda entonces del rol que jugó desde que prometió gobernar desde el Congreso en el año 2016 e inició el camino de desbalance de poderes, copamiento institucional y gran inestabilidad política con 10 presidentes en 10 años. Ella precisamente es la 10ª presidenta en 10 años. Y su campo de acción política data desde hace 10 años también. Dijo además: recibimos un Estado debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país. Se evidenció un Estado a la deriva por la carencia de gestión estratégica, y ahí es donde pronuncia por primera vez la palabra corrupción. Dice: un Estado debilitado por la corrupción, miles de obras paralizadas, un sistema de salud que llega tarde o nunca llega, y un transporte caótico que les arrebata a cada persona cada día tiempo, y en ocasiones incluso les arrebata la vida misma, haciendo una alusión a los asesinatos por los choferes del transporte. Ella solo considera la obra pública, la salud y el transporte como servicios básicos. No habla de la educación. Hace una alusión relativa a la delincuencia callejera, no lo dice abiertamente. También dice: esta incapacidad del Estado responde a décadas de gobiernos que renunciaron con indiferencia y dejadez. Cayeron en manos de intereses poco transparentes. Se refiere al Estado. Y se refiere además a que el Estado cayó en manos de intereses poco transparentes. ¿A qué le suena eso? A corrupción, ciertamente, ¿no? Sigue diciendo: según la Contraloría General de la República, solo durante el año 2023, el Estado perdió más de 24.000 millones de soles, el 13% del presupuesto público ejecutado. Diversos análisis estiman además que la eficiencia en el gasto público supera los 40.000 soles cada año. Estamos hablando del año 2023 y 24.000 millones de soles en pérdidas, vamos a decir por corrupción, si interpretamos por corrupción, que cayeron en manos de intereses poco transparentes. En el año 2021 o 2020, las cifras de pérdida del Estado por corrupción se estimaban en 17.000 millones de soles. Alude entonces a la corrupción y a la ineficiencia del gasto público, en parte de lo que llamamos nosotros su primer diagnóstico.
Dice, estos recursos mal utilizados son hospitales que no se construyeron, escuelas que no se terminaron, carreteras que nunca llegaron y oportunidades que le fueron arrebatadas a millones de peruanos. En otro párrafo dice que cerca de la mitad de nuestros colegios se encuentran en mal estado y el 72% de la red vial departamental sigue sin pavimentar. Continúa con su diagnóstico y habla del abandono del Estado y que una evidencia dramática de este abandono es la extorsión. Nos dijo que en el año 2024, el 24% de las empresas en el país fueron víctimas de algún delito. Mencionó también, como ejemplo de extorsión, el hecho ocurrido en el incendio producido hace pocos días en La Victoria, donde 10 personas, entre ellos 5 menores de edad, fueron víctimas de un incendio precisamente por no ceder a una extorsión. Y ahí viene una frase que nos menciona Keiko Fujimori, que ha sido bastante comentada también. Concluye esto prácticamente, este diagnóstico, diciendo: la situación en que recibimos el Estado es tan catastrófica, ¿no?, que ha generado que el Perú hoy tenga la mayor desigualdad de ingreso en toda América Latina. Ojo, Keiko Fujimori es consciente que los problemas del Perú no están básicamente en la ausencia o carencia de recursos, sino en la manera de cómo se distribuye la riqueza. Y cita, dice, 3 de cada 10 compatriotas no tiene certeza de contar con los alimentos necesarios y como consecuencia de ello 35% de niños de 6 a 35 meses sufre de anemia. El cambio climático, por otro lado, refiere, y el acecho constante del fenómeno no son problemas del futuro, sino amenazas del presente. En este país que recibimos hoy, un país con un potencial infinito, pero trabado por la desorganización, golpeado por la inseguridad y fragmentado por la desconfianza. Nótese que en la conclusión del diagnóstico menciona que los problemas del país son la desorganización, la inseguridad y la fragmentación, pero no menciona en ningún momento la corrupción. Es curioso. Luego de eso, continúa diciendo y dice: he venido a ofrecer método, disciplina y trabajo y una ruta clara. Algo parecido a lo que dijo su papá en campaña cuando dijo tecnología, honradez y trabajo. Ella dice: he venido a ofrecer método, trabajo y una ruta clara. Dice también de que cada funcionario dentro de su gobierno tendrá que rendir cuentas y que se le va a analizar con metas medibles, es decir, con metas que tengan que cumplir. Dice además, y esto es algo bien curioso, amigos, porque dice: mi meta principal es cerrar el enorme déficit social. No habla del déficit económico, habla del déficit social. Entiende ella, porque además dice: transformar las bases de nuestra convivencia nacional hará que retomemos el crecimiento económico que genera prosperidad inclusiva y solidaria. Esa palabra prosperidad inclusiva es una palabra que parece combinar la parte económica en la palabra prosperidad y la parte inclusiva cuando habla de relacionamiento de todos los peruanos con una calidad de vida similar. Entonces entiende, según Keiko Fujimori, que el crecimiento económico produce por sí solo un aumento en la calidad de vida de todos. Por eso es que en la campaña electoral, cuando se le hablaba, por ejemplo, de reconciliación, ella lo que ofrecía era prosperidad inclusiva, es decir, te voy a poner agua, te voy a poner desagüe, te voy a poner esto, te voy a poner el otro, como el mecanismo de lograr la reconciliación, la integración social, etcétera, etcétera. Dice también que la burocracia no puede convertirse en una barrera entre el ciudadano y sus derechos. Así demuestra ser consciente de la desorganización estatal y excesiva burocracia como una barrera, pero otra vez, dentro de su discurso y de lo que quiere manejar, está ausente la palabra corrupción.
Dice también vamos a establecer canales de diálogo con los gobiernos regionales y municipales para incorporar mecanismos eficientes de trabajo coordinado. De manera que todos los niveles de gobierno contribuyan desde su competencia a las grandes metas nacionales. La finalidad será que los programas y proyectos de todos los niveles de gobierno guarden coherencia. Ella entonces promete un mejor diálogo y también promete establecer coordinación con los gobiernos locales, pero no es consciente que los dos grandes problemas de los gobiernos locales, son, por un lado, la capacidad de gestión y, por otro lado, nuevamente la corrupción. Lo que agobia a los gobiernos locales es básicamente que carecen de técnicos capaces para generar y planificar las obras de los gobiernos, y por otro lado, la corrupción. Tan es así que muchos de los presidentes regionales y gobernadores están metidos en problemas judiciales. Pero esa es otra de las cosas que está ausente en el discurso en esta parte. También nos dice, vamos a garantizar que cada sol del presupuesto público sea administrado con absoluta transparencia. Pero no dice cómo. No dice ni una palabra, por ejemplo, de la acción de la Contraloría o si se necesita reformar la Contraloría o darle independencia a la Contraloría. Eso tampoco lo menciona. Y entonces traza su mensaje a la nación básicamente en 7 objetivos. Y comienza con el tema de emergencias y seguridad ciudadana. Dice, toda gran obra requiere un orden de prioridades. En el plazo inmediato, mi gobierno estará concentrado en 2 frentes de emergencia nacional. Una, la mitigación del fenómeno del Niño, y 2, la seguridad ciudadana. Para ello, dice, emplearemos recursos extraordinarios. Para eso implementaremos un plan de contingencia. Acá está hablando de la parte de emergencia del fenómeno del Niño. Dice, implementaremos un plan de contingencia frente al fenómeno del Niño que romperá la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna. Iniciaremos de inmediato desconatación masiva de ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos y la protección de cuencas. Destinaremos, dice, maquinaria pesada a los puntos críticos e implementaremos un sistema logístico de respuesta rápida. Lo que habría que decir en esta parte del mensaje es que esto en realidad ya se hace para el fenómeno del Niño. Es decir, el ENFEN es una entidad pública que precisamente se encarga de planificar y llevar a la ejecución todo este tipo de obras que menciona en el mensaje, pero en realidad no dice, por ejemplo, si esto va a costar más, si habrá una inversión en maquinaria nueva. Prácticamente lo que está diciendo es lo que ya se viene haciendo. De otro lado dice, los agricultores que se vean afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica. Nuestros agricultores no están solos. Hasta aquí, esta parte del mensaje solo habla de agricultores en el contexto del fenómeno del Niño. No habla del desarrollo del agro, ni en esta parte del mensaje, ni en lo que viene por delante. En ningún momento vuelve a tocar el tema de la agricultura. No se explica, por ejemplo, cómo o en qué consistirá esa asistencia técnica, pero en todo caso solo habla de la agricultura en el contexto del fenómeno del Niño. Es decir, los cultivos que sean perjudicados por el fenómeno del Niño se tratarán de esta manera. Pero más que eso, el agro tampoco parece tener gran relevancia en su discurso. En materia de seguridad hay datos bastante interesantes. El discurso nos dice, por ejemplo, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y el control del orden interno en estrecha coordinación con la Policía Nacional. Esto es bien curioso porque en los 3 últimos gobiernos fujimoristas, y cuando hablamos de los 3 últimos gobiernos fujimoristas, estamos hablando evidentemente del gobierno de Dina Boluarte, de José Gerí y ahora último de José María Balcázar. En esos 3 últimos gobiernos se ha utilizado
hasta el hartazgo los estados de emergencia en diferentes regiones del país y no se ha experimentado un descenso de la delincuencia y más bien sí se han experimentado y se han dado múltiples casos de abusos de militares y policías. Sigue diciendo Keiko, nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión y defender a los peruanos de bien. Impulsaremos, dice, un ambicioso proceso de modernización tecnológica, incluyendo sistemas de videovigilancias, plataformas de inteligencia artificial, mapeo del delito, herramientas modernas de comunicación, centros de comando, etcétera, etcétera. Otra vez repito, en los 3 últimos gobiernos fujimoristas se ha respaldado a la policía políticamente a través de las leyes del gatillo fácil y del fuero militar o policial para los delitos comunes. Entonces, el respaldo político ya lo tienen, no es una novedad tampoco. En sentido contrario a lo que debería hacer más bien, Keiko Fujimori debe hablar, por ejemplo, de una reforma policial para combatir la corrupción dentro de su gloriosa policía. Nos sigue diciendo, la lucha no será únicamente contra el delincuente común. Dice, iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería legal. Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas. Ese es el momento en que Keiko Fujimori tal vez debió hablar de las leyes pro crimen, ¿no?, que han alterado la colaboración eficaz, que han alterado la tipificación de organización criminal, que han alterado las leyes de lavado de activos o de extinción de dominio. Pero nada de eso, no menciona las leyes pro crimen en ninguna parte de su mensaje. Debió tocar también la presentación de un proyecto de ley al Congreso para reorganizar la Fiscalía y mejorar el sistema de elección de altas autoridades. Eso también está ausente de su discurso. Continúa Keiko Fujimori diciendo, pero también seremos implacables con quienes traicionen el uniforme. Ningún miembro de la Policía Nacional, ojo, no habla de militares, solo de la Policía Nacional. Y dice, quien deshonre la institución responderá ante la justicia con todo el peso de la ley. Repito, no dice nada de los militares que infringen la ley y que muchas veces se unen a bandas criminales, como los que abastecen a estas bandas de armamento militar, o los que, por ejemplo, asesinaron lamentablemente a los hermanos del sur. No habla nada de sanción para esas personas. Además, debió aclarar que el peso de la ley se refiere al fuero policial, porque en este caso está hablando específicamente de la policía. Dice también, al mismo tiempo instauraremos un sistema permanente de reconocimiento al mérito, es decir, van a premiar, como ya se viene haciendo, en teoría, los policías que evidentemente tengan labores destacadas. Fortaleceremos y ampliaremos las unidades de flagrancia y emprenderemos una profunda reforma penitenciaria. Las unidades de flagrancia, amigos, son para combatir el delito inmediato y sancionarlo con prontitud. Keiko Fujimori omite, por ejemplo, la investigación criminal, y cuando omite la investigación criminal, que ha sido tan reclamada por expertos en este tipo de asuntos de control de la delincuencia organizada, lo que hace es apoyar en realidad a las grandes mafias. No explica nada sobre la reforma penitenciaria, aparte de decir que van a hacer grandes cárceles como las de Bukele y que las van a hacer un poquito más rápido, pero de eso no se menciona tampoco dentro del discurso. Luego dice, para estos asuntos de emergencia, tanto la delincuencia como el fenómeno del niño, emitiremos decretos de urgencia y solicitaremos al Congreso de la República facultades delegadas. Coordinaremos con el Poder Judicial y el Ministerio Público para aprobar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias. Coordinaremos con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esto significa que va a coordinar con Tomasito, con Vane, con Víctor Raúl Rodríguez Montesa, mientras continúa el proceso de purga de jueces probos por parte de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, Keiko ignora
que la corrupción que ha impulsado el pacto mafioso en el sistema de justicia es una de las más fuertes causas de que la violencia y la delincuencia como tal hayan invadido prácticamente el país. El segundo objetivo nacional que plantea en su discurso es el de mejorar la calidad de vida, ¿no? Y vuelve a repetir que el Estado cierre las enormes brechas sociales y territoriales. En el discurso acepta la necesidad de cerrar estas brechas, pero explica esa solución en términos, vamos a decir, poco esperados. Dice, reorganizaremos los programas sociales y los servicios públicos alrededor de 3 grandes políticas de Estado. La primera es la de protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la familia. Y ahí dice en su mensaje, reorganizaremos los programas sociales y servicios públicos hoy dispersos para construir un verdadero sistema de protección integral con cobertura universal y atención continua en cada etapa de la vida, ¿no? Habla, por ejemplo, del 12% de los niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica y el 35% padece de anemia. Reduciremos ambas cifras a la mitad, ofrece en su discurso. Dice que también van a reducir la pobreza de los niños de 0 a 11 años de más del 22% actual a la mitad. Otra reducción a la mitad de estos indicadores, en especial en zonas rurales, la Amazonía y comunidades indígenas. También dice que van a relanzar el PRONA para garantizar que los estudiantes puedan recibir una alimentación nutritiva suficiente. Esto que habla respecto de la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, son ideas un poco incompletas porque utiliza indicadores de estos grupos de manera incompleta también. Para la desnutrición y la anemia puede ser que el PRONA, que fue un organismo, digamos, que se creó en la época del gobierno de su padre, ¿no?, puede tener algún nivel de eficacia, depende de cómo se plantee, pero no dice nada de qué cambios se generarán en los actuales programas, que son estos cambios los que conseguirían el objetivo. Vale decir, nos lanza una idea, pero no explica más. Y sobre la reducción de la pobreza infantil no dice absolutamente nada, dice solamente que piensan disminuirlo del 22% a la mitad, pero me imagino que el combate a la pobreza infantil es el combate a la pobreza en general. Sin embargo, no lo relaciona así. Luego, en la parte educativa, habla de que los adolescentes, el 40% no llegan a desarrollar habilidades matemáticas, el 50% tampoco obtiene desarrollo satisfactorio en lectura. Dice, nuestra meta es reducir otra vez esas brechas a la mitad, ¿no? Tiene una obsesión con la mitad. Dice, para ello trabajaremos de la mano con nuestros profesores, para fortalecer la formación docente. Implementaremos un programa de expansión y mejoramiento de las escuelas con herramientas digitales de enseñanza, kits escolares con mochilas, chompas y material educativo. No encuentro la diferencia entre kit escolar y material educativo, pero lo ha mencionado así de manera diferenciada, e impulsaremos una política de compra a microempresas. En educación nuevamente hace un diagnóstico incompleto y menciona de manera muy genérica y vacía el trabajar de la mano con los profesores. ¿Qué es trabajar de la mano con los profesores? Me pregunto yo. Darles capacitación, mejorar su sueldo, darles algún tipo de seguro, mejorar los niveles, digamos, los exámenes para meritocráticos para hacerlos escalar en la carrera magisterial. No lo explica, no lo dice el mensaje. El mensaje ciertamente ha sido calificado como un mensaje bastante corto y vemos que queda corto en cuanto a las explicaciones de cómo va a ser las cosas, ¿no? Habla después de expansión y mejoramiento de las escuelas, de asistencia digital y también de asistencialismo, es decir, repartir mochilas, repartir chompas y ese tipo de cosas. Los kits escolares con material educativo. Es decir, en el aspecto educativo se nota más que eso es algo así como promesas electorales sin cifras ni metas.
como que recién van a ver qué hay, lo cual no es muy fácil de entender, ya que ellos prácticamente han sido gobierno durante los últimos 3 periodos y tienen una carrera dilatada dentro del Congreso, donde hay una comisión de educación que se encarga de estas cosas. Pero el nivel de tratamiento del problema indicaría de que ellos recién van a ver cómo está la cosa para ver qué es lo que pueden hacer. Bien, luego habla de otra etapa de la protección de la familia y la protección del adolescente y habla de prevenir el embarazo en adolescentes. Nuestra meta es reducir dicho embarazo que afecta al 8.4% a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, se incurre en un error conceptual. La diferencia entre una meta y un objetivo es que las metas son la cuantificación de los objetivos. Es decir, cuando tú te trazas un objetivo y le pones fecha y lo cuantificas, le pones número, entonces se convierte en una meta. Sin embargo, acá se menciona reducir el embarazo adolescente, pero no se plantea ninguna meta, ni en el tiempo, ni en el porcentaje. Por lo tanto, esto no es una meta, y sin embargo lo describen como si fuera una meta. Dice, finalmente utilizaremos herramientas digitales y sistemas de información integrados para identificar con mayor precisión a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. El subregistro que ocurre, ¿no?, para calificar o cuantificar también la situación de pobreza y vulnerabilidad en el Perú, tiene que ver mucho con la informalidad. La informalidad, por ejemplo, la informalidad laboral en el Perú es la que hace difícil identificar las familias, los ingresos familiares, etcétera, etcétera. Y también tiene que ver esto con la insuficiente medición de la pobreza, que generalmente se hace en términos de pobreza monetaria. Y sin embargo, la pobreza que hay que atender es la multidimensional, es decir, no solo la pobreza monetaria, sino la pobreza que perjudica la salud, que perjudica los alimentos, la falta de acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera. Esa pobreza generalmente es otra de las cosas que debería de mejorarse en su medición y sin embargo en el discurso que vemos no está planteado. Una segunda política de Estado le llaman jóvenes con futuro. Y acá vemos también que hace un diagnóstico inicial donde habla de 250.000 de jóvenes entre 14 y 24 años no pueden encontrar empleo, ¿no? Y para ello propone una serie de programas, incluyendo, dice, Jóvenes Productivos, es un programa, Capital Semilla Joven y Apoyo Integral al Emprendedor, con el fin de reducir la tasa de desempleo juvenil de casi 10% a la mitad. Otra vez se van a la mitad, van a ampliar Beca 18. Digamos, sobre estudios superiores y empleo juvenil solo da nombrecitos, digamos, de programas, o la ampliación de la Beca 18 en este caso, pero no menciona metas, ni tampoco menciona en qué consiste en cada uno de estos programas, ni cómo lo hará. ¿No es cierto? Luego bien, pasa a hablar acerca de la protección integral del adulto mayor en un programa llamado Cuidando la Experiencia, que garantizaría, dentro del mensaje, la salud, el acompañamiento, la seguridad económica y los espacios de integración para el adulto mayor. Luego pasa a hablar de una elevación de algo que ella llama una pensión universal para adultos mayores en situación de pobreza. Pensión universal es un concepto que es parecido a lo del SIS, ¿no? Salud universal. Cuando uno tiene salud universal, supuestamente, todo peruano que no tiene otro tipo de programa de protección o de cobertura de salud puede asistir a las instituciones del Ministerio de Salud para recibir la atención gratuita. Acá estamos hablando de una pensión universal para los adultos, pero dice mayores en situación de pobreza, ¿no? Iniciando con los de pobreza extrema. Entonces el concepto de universal como que se distorsiona. Dice, iniciaremos duplicando el monto de pensión 65 de 350 soles bimestral a 700 soles
bimestral, ¿no? Entonces, el concepto universal es algo que más bien podría cuestionarse en esta parte del discurso y termina siempre con una especie de arenga o frase bonita, ¿no? Dice, la gratitud también es una política pública, la gratitud a los adultos mayores se entiende. Bueno, el tercer objetivo del mensaje habla de la calidad y disponibilidad de la infraestructura y dice que se expandirá la infraestructura social. Otra vez, utiliza siempre el término social de manera recurrente. Dice, expandiremos la infraestructura social con la reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como las instalaciones educativas de salud. De otro lado, aceleraremos la inversión pública y privada en infraestructura productiva, incluyendo redes viales, aeropuertos y puertos, también la ejecución de presas, diques y pozos, canales de riego, tuberías y estaciones de bomberos, ¿no? Conectaremos el Perú con carreteras y otras vías modernas y seguras. Es decir, una serie de oferta en infraestructura que, es llamativa por su diversidad y por lo amplio que puede ser en términos de uso de recursos. El PNI, amigos, que es el Plan Nacional de Infraestructura, ya está aprobado e incluye el periodo entre el 2026 al 2031. Esto ya tiene un presupuesto aprobado y el mensaje de Keiko no dice, no incluye siquiera una aproximación preliminar en cifras, es decir, cuánto vas a elevar el presupuesto del Plan Nacional de Infraestructura para lograr todo lo que quieres. Incluye esto la ejecución de grandes montos de dinero que no han sido presentados y que los expertos ya opinan que exceden largamente los recursos presupuestales. Pero ahí no queda la cosa. En Lima y Callao dice culminaremos la línea 2 del metro y ejecutaremos la línea 3, la línea 4, la línea 5 y la línea 6, ¿no? Además dice, vayan sumando, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, metro para esos 3 lugares, así como los trenes de cercanía Lima-Ica y Lima-Barranca. Culminaremos la nueva carretera central, las carreteras Ollón-Ambo, Canta-La Viuda Unís, Puerto Copa-Atalaya, la longitudinal de la sierra que recorre Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, la carretera Libertadores, la autopista del Sol, la red vial número 4, el programa nacional, además, esto es la IAPA, ¿no? Junto con un programa, dice, nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales. Bien, esto es algo sorprendente en realidad. Yo me imagino que a Elmer Cúa, actual ministro de Economía, flamante ministro de Economía, le debe haber subido la presión, porque cada una de estas obras que dice Keiko que va a hacer en su gobierno son costosísimas y su desarrollo parece exceder también el tiempo de ejecución a más de 5 años. O sea, pensar que todo esto se puede hacer en 5 años por recursos y por tiempo parece no dar, ¿no? En el discurso están salpicados siempre de bonitas frases que lo hacen parecer promesas electorales, más que el señalamiento de lo que ya se tiene estudiado y se ejecutará. Bien, en el cuarto objetivo, el cuarto objetivo que presenta su plan de gobierno habla de el facilitamiento de la inversión y el desarrollo. En este caso nos habla Keiko Fujimori de simplificar el funcionamiento del Estado con el fin de incrementar su efectividad, ¿no? Es decir, eliminar las colas, cortar el paso a la corrupción, ¿no? Y dice que serán implacables para mejorar la calidad de los servicios del Estado. Reorganizaremos la administración pública, eliminando duplicidades, ordenando competencias y recuperando la eficiencia. Y acá viene una palabrita que es ciertamente un poco preocupante. Dice el mensaje, impulsaremos un profundo proceso de desregulación para eliminar normas innecesarias y que se libere al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas que hoy solo consumen tiempo.
Los trámites no serán más una pérdida de tiempo. Para lograrlo, crearemos la Autoridad Nacional Digital y otorgaremos una identidad digital para el ciudadano. Dice, de esta manera, abrir un negocio o acceder a un beneficio o realizar un trámite dejará de ser un obstáculo día a día. Cuando plantea un cambio drástico, ¿no?, promocionando un proceso de desregulación, esto significa reducir cantidad de leyes, reducir trámites, reducir permisos y reducir controles que se exigen a los ciudadanos o a las empresas para poder operar dentro del país. Cambios así pueden tener consecuencias en la desprotección de derechos laborales, por ejemplo, desconocimiento de controles o licencias ambientales o de salud, o incluso la desprotección de los consumidores frente a monopolios o abusos de poder. Ciertamente, esto depende de quien lo realice y hasta qué punto se haya planteado este proceso de desregulación que no está explicado mayormente. Bien, continúa diciendo que transformaremos el sistema de compras públicas, que representa el 24% del gasto nacional. Reduciremos la dispersión de procedimientos de adquisiciones, fortaleceremos los mecanismos de control y aprovecharemos el poder de compra del Estado, ¿no? Y sigue con esta frase que dice: no podemos permitir que la ineficiencia siga costándole oportunidades al Perú. Cada desperdicio de recursos públicos es una oportunidad que se le arrebata a un peruano. Bueno, la desregulación justamente no abona en el sentido de mejorar los mecanismos de control. Más bien, cuando tú desregulas, lo que haces es flexibilizar los mecanismos de control, lo que sería de alguna manera una contradicción con lo anteriormente dicho. Lo demás suena muy bien, pero no para alguien que no tome en serio la corrupción instalada en el Estado. Si tú flexibilizas controles, ¿no?, trámites y permisos, estás de alguna manera abriendo la puerta o dándole mayor oportunidad para que la corrupción se desarrolle, ¿no es cierto? Pero en este caso, como para Keiko Fujimori, la corrupción en el Estado prácticamente no existe, entonces no la va a considerar pues en estos temas, ¿no? Sigue diciendo: debemos mejorar la planificación de la inversión pública para que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipalidades dejen de actuar como compartimientos separados. Estableceremos mecanismos de coordinación e incentivos que permitan trabajar como un solo Estado. Nuevamente, si no se advierte que los grandes problemas de los gobiernos locales y municipalidades son la corrupción y la incapacidad de gestión, la coordinación que se haga no va a ser fructífera. Dice también: impulsaremos la gran reforma del servicio civil, pero no menciona qué cambios ni en qué instituciones se hará esto. El quinto objetivo es el de la sostenibilidad fiscal. Y para esto el mensaje nos dice: ordenaremos las cuentas públicas, reactivaremos los tres grandes motores que generan ingreso para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa. Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Un bono compensatorio, eso sí, se hará por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el costo laboral. Todo esto suena bien. Keiko, en este caso, conoce el impacto económico relativo del sueldo mínimo, que generalmente está alrededor del 10% de la fuerza laboral. Lo curioso acá es que siempre se opuso a la elevación del sueldo mínimo. En la última campaña electoral, cuando Roberto Sánchez anunció que el sueldo mínimo iba a ser elevado, ella siempre se opuso, atribuyéndole que eso iba a tener un gran impacto económico, que frenaría la inversión y que desincentivaría el empleo formal. Sin embargo, ahora lo anuncia dentro de su mensaje como una gran medida. Dice también en el siguiente párrafo del mensaje: a nivel nacional
a la inversión nacional y extranjera le ofreceremos estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras. Reduciremos las trabas innecesarias y devolveremos predictibilidad a las decisiones del Estado. Lo curioso aquí es que la estabilidad que impulsa la inversión ya está dada, con la estabilidad de los contratos y con los privilegios tributarios para las grandes empresas. Algunas inclusive han abusado de ellas, como por ejemplo las agroexportadoras, los casinos, etcétera, etcétera. Entonces, la estabilidad que impulsa la inversión es algo que en el marco legal ya existe. Lo que no advierte Keiko Fujimori es que lo que frena la inversión de buena calidad es la delincuencia, que genera un clima de inseguridad en cuanto a los inversores, y la corrupción institucional, la corrupción del Estado, que muchas veces también es un freno burocrático que desalienta la inversión. La pregunta es, ¿Keiko Fujimori no conoce esto? ¿No lo entiende? ¿O se hace la loca? ¿Qué es lo que pasa aquí? De otro lado, dentro del discurso en el mismo tema, dice que en los primeros 100 días reactivarán Promipe, ampliarán el acceso al crédito a través de COFIDE, generarán compras en este programa Mi Perú, e impulsarán el factoring. Más adelante dice, presentaremos políticas integrales, tributarias y laborales para una reducción sustantiva de la informalidad laboral durante nuestro gobierno sin afectar ningún derecho laboral. Eso, digamos, eso está bien en la medida de las condiciones que se fijen para estas actividades. Intentos similares se han dado ya en otros gobiernos, pero con resultados no tan satisfactorios. Entonces todo depende de qué condiciones se den para realmente incentivar el consumo, incentivar el crédito, incentivar las compras estatales dentro del propio Perú, etcétera, etcétera. Bueno, el otro objetivo, el sexto, ya el penúltimo, es el de fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y las instituciones. Y aquí sí hay bastante que pensar porque, bueno, lo que dice Keiko Fujimori es que frente al Perú y a la comunidad internacional aquí presente, quiero ratificar nuestro firme compromiso con el absoluto respeto a la independencia de poderes y a las libertades individuales. Ya lo había dicho al principio de la lectura del mensaje. En particular, dice, la libertad de expresión y la de prensa. Ellos son la base de todo Estado de Derecho en un país democrático. Mi gobierno, dice, entablará un diálogo con las entidades del sistema de justicia, respetando siempre la independencia de poderes, para contribuir a mejorar el acceso y los servicios de justicia e introducir mecanismos meritocráticos para fortalecer la capacidad e independencia de los administradores de justicia. Lo que el discurso debió prometer más bien, en vez de esta coordinación y el diálogo con los sistemas de justicia, lo que debió decir o lo que debió prometer es no usar a sus operadores políticos, no usar a sus congresistas ni a su genuflexo Tribunal Constitucional o Junta Nacional de Justicia para amedrentar jueces y fiscales o sacarlos de la carrera judicial. En suma, respetar realmente la autonomía de las instituciones de justicia y proveer los recursos necesarios para que cumplan su función. Más que eso, el Ejecutivo no tiene nada que ver, porque el sistema de justicia es un sistema autónomo que decide la manera como ejerce el poder que la Constitución le ha conferido. Bueno, el séptimo y último objetivo que diseñó Keiko Fujimori en su mensaje a la nación es el de fortalecer nuestra política exterior, ¿no? Priorizando la construcción y consolidación de alianzas para la integración, ¿no? Para ello
está hablando de impulsar acuerdos de integración con la Alianza del Pacífico para incrementar la competitividad económica, con la comunidad andina para avanzar más en la integración de los pueblos. Resaltó la siempre bienvenida participación de España, la participación prioritaria en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y también la inversión y cooperación con los países amigos del Medio Oriente, ¿no? Señaló amigos que probablemente sean los países amigos del Medio Oriente que Trump apruebe. No creo que digamos que el Perú vaya a establecer relaciones muy estrechas con Irán, por ejemplo, ¿no? Porque estamos en ese caso un poco condicionados. Entonces, acá llama la atención, si bien es cierto no se menciona a un país en especial, salvo España, pero no se hace mención a nuestro principal socio comercial, que es la China, ¿no? Con el cual ya tenemos un puerto, Chancay, que es un gap, es una oportunidad comercial fabulosa para el desarrollo económico del Perú. Con el nombramiento de Carlos Spa, más conocido como Muerto Fresco, en la Cancillería, queda claro que lo que se busca es ingresar al escudo de las Américas y ser vasallos comerciales de Estados Unidos o del Estados Unidos de Trump. No hay evidencia de que el fujimorismo persiga en realidad una integración global estratégica. Se busca entonces pertenecer al bloque de países de la ultraderecha, que es, como se sabe, una posición inconveniente para el Perú. Luego de la explicación de estos 7 objetivos que ha desarrollado, donde hemos visto bastante retórica que yo he tratado de no repetir en el análisis del discurso, pero si ustedes lo revisan van a encontrar bastantes frases bonitas, bastantes frases hechas. Hemos tratado de irnos básicamente a lo puntual, ¿no? A lo que podría llamarse lo práctico. Y sin embargo, lo que vemos es un discurso que no termina de aterrizar, es un discurso que no explica el cómo, un discurso que a veces más parece de una candidata presidencial que de una persona que ya está tomando uso del poder y que está trazando las líneas maestras de lo que va a ser durante su gobierno. Es más, en algunas áreas parece que no lo tiene claro, y en otras áreas habla de millonarias inversiones, pero tampoco explica, ¿no?, cuál es el monto aproximado o de qué manera piensa lograrlo, si con algún crédito, si va a trabajar bajo una modalidad de ejecución gobierno a gobierno, en fin, convocando a la empresa privada. No explica nada de eso. Entonces, bueno, yo diría de que el saldo de este discurso es un discurso francamente, vamos a decir, bastante pequeño en cuanto a una nota aprobatoria, ¿no? Y tampoco nos deja muchas luces sobre lo que en realidad piensa hacer en el gobierno Keiko Fujimori. Me gustaría escuchar sus comentarios. He tratado de hacer una sinopsis con los comentarios del discurso para saber más o menos a qué nos estamos enfrentando en el plano de la ejecución del Poder Ejecutivo. Muy bien, amigos, espero que esto les haya servido, que haya traído su atención, y los invito de todas maneras a suscribirse al canal, a marcar la campanita, a darme un like, y espero verlos en un próximo programa. Buenas noches.